Nuestra herencia reformada, con los pastores John Edgar Sandoval y Rodrigo Andrés Espinosa. Un podcast bíblico, confesional y práctico, para cristianos que quieran tener una mejor comprensión de la doctrina bíblica y vivir vidas más piadosas. Buenas noches, bienvenidos a su podcast, Nuestra Herencia Reformada. Este es nuestro episodio número 12. Estamos muy contentos de compartir con ustedes estos episodios acerca de la doctrina de Dios. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Muy bien, Andrés, y todos nuestros oyentes, seguidores y todos los que están observando atentamente nuestra herencia reformada. Muy atentos con la expectativa de seguir en el estudio del centro, del objeto de la teología, que es Dios. Nos detuvimos en la santidad suya y Andrés nos prometió que nos iba a hablar bastante sobre eso. Así que estamos listos. Muy bien, vamos a hablar entonces acerca de la santidad de Dios. Ahí recordemos que hemos hablado de los atributos incomunicables. Hemos visto cómo el Señor, nuestro Dios, es un solo Dios, es vivo, verdadero, infinito en su ser y perfecciones, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sapientísimo, santísimo o muy santo. Me encanta mucho el teólogo R.C. Sproul. Dejó un legado acerca de ese tema de la santidad de Dios, y él habla de cómo cada atributo de Dios es santo. Y John hablaba acerca de cómo este atributo es parte de la moralidad de Dios, o sea, que Él es santo en cuanto a que no comete errores, no tiene mancha, no hay mancha en Él. Pero además tiene que ver con que Dios es otro. Y el texto que usa la confesión es Isaías 6:3, que leímos para ustedes la semana pasada, hablando de la visión de Isaías. Y esta visión de Isaías es impresionante porque ¿cuál es la reacción de él al escuchar que Dios es santo, al ver estos ángeles tapando sus rostros por causa de la santidad de Dios? La reacción de él fue que se sintió devastado. ¿Has escuchado, John, por ejemplo, hoy personas que dicen que han visto a Dios? Claro, yo mismo he tenido que atender personas que asisten a la iglesia diciéndome que ellos tuvieron visiones sobre Dios. Y lo que siempre me ha llamado la atención, además de cómo ellos supieron que era Dios, el de la Biblia y no otro, es cómo se atreven estas personas, sea por buena fe, por buena intención o lo que sea, a afirmar que vieron cara a cara a Dios y continúan por ahí tranquilos, caminando sin ningún problema, sin ningún inconveniente, como si algo normal, profano, cotidiano les hubiese ocurrido. Cuando leemos en ese texto de nuestra confesión, Isaías 6, cuando el profeta, un hombre santo, intachable en términos humanos, ve al Dios de Israel, lo primero que él hace es que manifiesta su sorpresa al darse cuenta de su profunda indignidad, su falta de santidad en sí mismo comparativamente con aquel que es no solo santo, sino 3 veces santo. Wow. Y esto es lo que hace a Dios otro, diferente, ¿no? Diferente a todas sus criaturas. Aún los ángeles no se atreven a mirar al Señor a la cara. Tienen sus ojos completamente tapados y están de espaldas ante este santo Dios. Ahora hay otra historia en la Biblia que nos permite entender la santidad de Dios, y es cuando Pedro estaba pescando y de repente Jesús le dice, después de que ha pescado toda la noche, boga mar adentro y echa las redes de nuevo. Y este hombre dice, bueno, en tu nombre lo voy a hacer, ¿no? Siendo un pescador tan experimentado, sabía que a esas alturas ya no se pescaba más. Y resulta que sus redes se rompían
y tienen que llamar a más personas para recoger la pesca milagrosa. Cuando Pedro ve esto, la reacción de él es tirarse de rodillas literal ante la presencia de Jesús y dice, apártate de mí, ¿verdad? Que soy pecador. Jesús, por supuesto, no lo regaña. Él es Jehová con nosotros. Cuando Pedro se da cuenta quién está delante de él o cuando calma la tempestad, ¿no? Ellos estaban aterrados no de la tempestad, sino aterrados de quien está con él con ellos en la barca. O sea, estas cosas sorprenden a estas personas. O sea, ¿quién es este? O sea, es otro. Y esto es lo que significa la santidad de Dios, es que Él es otro. ¿Con qué lo podemos comparar? Él es el incomparable Dios. Me acuerdo que no sé dónde lo leí, pero Simon Freud, que es el padre de la psiquiatría, él sugirió una teoría de que la gente inventa la religión por miedo a la naturaleza. Ah, Entonces, él dice el que nos sentimos como impotentes ante un terremoto, una inundación, una enfermedad, y entonces Freud dice, inventamos entonces a un Dios que tiene poder sobre esas cosas. Entonces, Dios es personal, podemos hablar con Él, podemos tratar de negociar con Él, podemos rogarle que nos salve de esas fuerzas destructoras de la naturaleza o de los terremotos, negociar, ¿verdad? Y ofrecerle ofrendas para que nos cure del cáncer. O sea, esa es la teoría de Freud, ¿no? O sea, como que inventamos a Dios para que Él nos ayude a lidiar con esas cosas terribles. Pero, pero lo increíble de las apariciones de Dios en la Biblia, cada vez que Dios se revela a los hombres, esas historias cuando nos cuentan que los hombres tuvieron un encuentro con Dios personal, esta gente quedó más aterrada que ver un terremoto o que ver cualquier cosa que amenace su vida. Es lo más amenazante para cualquier ser humano. O sea, es aterrador lo que vio Israel al pie del monte Sinaí. O sea, al punto de que ellos estaban tan aterrados que no querían ni subir, ¿no? O sea, eso es lo que significa que Dios es santo. Dios es uno que no podemos comparar o igualar con algo, de manera que podemos definir mejor la santidad de Dios como la trascendencia. Es diferente, trasciende la creación, es delante de quien nosotros quedamos abrumados. ¿Ok? Ahora, además, ese Dios santo es más peligroso todavía, porque también es libre. ¿Qué nos puedes decir de esto, John? bueno, es abrumador realmente. Dios es libre y lo dije hace un rato en corta eso, ¿no? Ajá. Bueno, Dios es libre porque en otro episodio estuve comentando que Él es impasible en el sentido en que Él no es controlado por las pasiones como lo somos nosotros. Dios es independiente. Eso quiere decir que Él solamente actúa por su propia decisión. Dios es autoexistente, lo hemos visto, pero Dios también es autosuficiente. Y Dios, en este completo sentido del término, es verdaderamente autónomo. A veces escuchamos de la autodeterminación de los pueblos. Yo puedo determinar ser algo distinto a lo que soy y aún así no lograrlo. Mientras Dios, todo aquello que se propone lo hace y absolutamente nada ni nadie se puede oponer a ello. El pasaje en Isaías que acabamos de leer en el capítulo 6, nos vemos que Dios mostró su santidad. ¿Por qué? Porque quería hacer algo con Isaías y a través de Isaías con Judá y con Judá a las naciones a través de ese mensaje. Mm. Lo mismo pasa en el Salmo 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que ha querido, eso ha hecho. Dios hace lo que quiere. También es una forma de decir que Dios es soberano. De nuevo, cuando hablamos de teología reformada, no estamos hablando de otra religión. Muchos cristianos piensan que, esos reformados que piensan que Dios hace lo que quiere. No, la Biblia lo dice. Esto que estoy citando no lo citó Calvino.
lo cita la Biblia, y Calvino muestra en su época, en medio de la teología medieval, que Dios no es como la concepción aristotélica, platónica, según los paradigmas de las escuelas o universidades teológicas de la época. Dios es soberano, Dios es libre, Dios es autodeterminado para hacer lo que quiere. En cambio, nosotros, en nuestra libertad, sí, somos conscientes que hacemos y algunos hombres y mujeres tienen un poco más de libertad que otros, pero la libertad nuestra es limitada por la libertad de otro. Preguntémonos, ¿quién limita la libertad de todos? Pues aquella persona que es más libre que todos nosotros, que es nuestro Dios, el único, perfecta y completamente soberano, Andrés. Por eso él dice que él tiene en sus manos un antropomorfismo, el corazón del rey, y a todo lo que Dios quiere lo inclina. O sea, hasta el corazón de los reyes está en su mano. Dios es libre para hacer lo que quiera. O sea, nada puede estorbar sus propósitos y esto debe de darnos descanso, ¿no? Pero Uf. además él es absoluto, absolutísimo. Me encantan los términos que usa la confesión de fe y cómo los tradujo nuestro hermano Alonso. Absolutísimo, muy absoluto. Y dice Éxodo 3:14, y él respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Él es absoluto en su carácter. Él es el que es. Qué increíble es nuestro Dios. Pero además, Él hace todas las cosas conforme al consejo o según el consejo de su propia, inmutable y justísima voluntad. Vale la pena ahondar un poquito en esto porque hay palabras que usa aquí la confesión importantes. Él hace según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable y justísima. Y eso es importante porque, bueno, claro, Dios es temible para nosotros como personas. Tenemos que tener, obviamente, esta concepción de que Dios realmente es fuego consumidor, pero Él no está atado a sus pasiones en el sentido en que no actúa como nosotros actuamos o respondemos, porque Él ya tiene un plan y lo va a hacer. Él es inmutable y todos los planes de Él son justos. O sea que la voluntad de Dios es inmutable, no cambia, y la voluntad de Dios siempre es justa. O sea, no tenemos un Dios que es movido por las circunstancias, no tenemos un Dios que es movido por la respuesta nuestra, no tenemos un Dios que es movido por la injusticia o hace cosas excesivas o que se exceden algo. O sea, es un Dios inmutable y justo cuando hace su voluntad, libre. Eso es muy importante, ¿no? Sí, esto es maravilloso. A veces pensamos que Dios actúa según un plan y pensamos en el plan y a veces decimos el destino. Bueno, ¿qué es el destino? Bueno, el destino que ha trazado Dios, no solo para las naciones, sino para mi vida. Esto es algo muy personal también. Si Dios ha trazado un plan inmutable, que quiere decir que no cambia, que fue planeado desde antes de todos los tiempos de los siglos, esto quiere decir que no está bajo el control de ninguna circunstancia, sino que las circunstancias son expresión de esa voluntad. El inconveniente, Andrés, es que nosotros somos parciales, limitados, temporales y vemos pedacitos de la historia. Ujú. Dios conoce el fin desde el principio. Y como dice ahí Efesios capítulo 1, versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, ¿Dios conoce el fin desde el principio? Sí. ¿Por qué? Porque Él planeó el fin desde el principio. Dios todo lo sabe porque Él lo planeó. Él es el único que determina las cosas y así los creyentes estamos confiados en un Dios que controla todo, de nuevo, pero no lo hace como si fuese una energía, una gran computadora universal. No,
es un ser que además de hacer estas cosas, las hace por su propia gloria. Proverbios 16:4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Romanos 11:36, porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Pensemos en esto, si hay una razón mayor por la que Dios actúa, esa razón sería Dios. Mientras tanto, como no hay un ser superior o absolutísimo, sino Dios, no hay otra razón por la cual Dios obre que no sea él Él mismo, mismo. su propio beneficio, su propio beneplácito, su propia gloria. O pongámoslo de otra forma, si Dios no lo hace algo, lo que sea, o lo deja de hacer por su propia gloria, entonces Dios sería imperfecto, sería contradictorio, no sería coherente. Si Él es el ser más perfecto, si Él es el ser más glorioso, entonces Dios no puede pecar de orgullo. Nosotros somos vanagloriosos porque nos gloriamos de algo que no somos, pero Dios se gloria de lo que Él sí es, el supremo, el justísimo, el santísimo y el ser más perfecto que podamos concebir según su palabra. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, a veces la gente dice, bueno, y si Dios es soberano, ¿verdad? ¿El hombre entonces es libre o no es libre? ¿Cómo le responderíamos a alguien que se pregunta esto? Bueno, eso son preguntas necesarias, son naturales, pero también si no nos mantenemos dentro de los límites bíblicos, vamos a especular cosas que nos van a sacar de tono o va a hacer que tal vez disminuyamos la gloria de Dios, por una parte, que esas son algunas explicaciones donde ponen a Dios, como ya hemos visto, pasional, controlado por sus criaturas, que solamente por la fe del pueblo Dios obra, como si Dios no pudiese obrar sin la fe nuestra, etcétera. O por otra parte, cuando se coloca al hombre por encima con cuasi divinidad. No, la forma más sencilla que yo he encontrado para mí en mi vida cristiana es creer en lo que la palabra de Dios enseña. Acabamos de leer Proverbios, por ejemplo. Todas las cosas ha hecho Jehová para sus propios fines, incluso el malo para el día malo. Piensen en eso. ¿Cómo Dios va a crear un ser humano que va a tomar una decisión pecaminosa? Vamos a hablar más de eso en la caída de Adán. Pero por ahora, lo que podemos ver es que es una realidad, es una experiencia. Y como yo no soy Dios y yo no puedo entender, ni conocer, ni comprender todas las cosas, porque no soy infinito, no soy eterno, no soy justísimo, sapientísimo, lo único que yo puedo saber es que soy responsable de mis decisiones. Es lo único que yo puedo hacer, creer en la palabra de Dios que confirma que yo soy libre y por tanto responsable de mis decisiones. Eso me ha ayudado a mí, Andrés. Palabra de Dios, suficiente. Amén, amén, hermano. Hay una doctrina también que está muy en boga, ¿no? Y de hecho hay un sermón por ahí en internet rodando de un pastor muy famoso aquí en Bogotá que habla de la idea de que Dios es como alguien que está en un teatro y está viéndonos, ¿verdad?, actuar y que de alguna manera responde a nosotros y como que Él está reaccionando a las cosas que hacemos, ¿no? Y por supuesto se aparta de la confesión que dice que obviamente Dios hace todas las cosas según el consejo de su propia inmutable voluntad y justísima voluntad para su propia gloria, como decías ahora. Esta teología se llama deísmo abierto, ¿sí? Y la abrazan bastantes iglesias muy conocidas aquí en Bogotá, por ejemplo, y hablan de Y que, también. sí, aquí, allá también, ok, Uy, sí, sí, sí. Y todo eso es porque humanizan a Dios. Se exacto. imaginan cómo debe ser Dios, pero no se basan en la revelación que Dios ha dado de sí mismo. Y el punto es que Dios realmente se ha revelado en su palabra como la persona que es. Hay un texto de la Biblia también, por ejemplo, cuando el apóstol Pedro está predicando en el aposento alto, yo no sé si era el aposento alto, pero está predicando allí
en ese lugar en Pentecostés. Dice que el consejo de Dios, el determinado consejo de Dios, estuvo presente cuando los hombres entregaron a Jesús, Poncio Pilatos y el pueblo lo entregaron para llevarlo a la cruz del Calvario. O sea, allí muestra claramente que los hombres fueron responsables, pero lo que ellos hicieron, lo hicieron de acuerdo al consejo eterno de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios permita algo malo o que ya haya planeado algo malo como la muerte de Cristo en la cruz? Y lo haya planeado, lo predestinó, ¿verdad? Tenía la persona para eso. Jesús escogió a Judas, ¿verdad? Y ya sabía Sí, que él era el hombre de pecado, el que lo iba a entregar y lo escogió para ese tema. Pero aún así Judas no es que esté obedeciendo a Jesús, ¿no? Ni a sus propósitos. Él está obedeciendo a sus propios intereses, pero Dios sabía eso. Desde que lo creó, sabía Dios eso. Conocía la avaricia de Judas y lo claro. planilló para ese tema, ¿no? El punto es que cómo Dios puede hacer eso. A uno no le cabe en la cabeza, ¿no? Pero lo que sigue en la confesión es importante porque dice que el Dios que hace todas las cosas justísimas, inmutables, según su voluntad para su gloria, es amorosísimo. O sea, Dios todo lo hace por amor a sí mismo, para su gloria. Todo lo que Dios hace lo hace bueno, o sea, Él es benigno, Él no hay maldad en Él. Entonces, aunque las personas llevaron a Cristo a la cruz, Él lo hizo por una razón benigna, lo planeó por una razón benigna. Así que lo que vemos nosotros como algo terrible en la historia humana, que un santo muera de una manera tan cruenta y que muera bajo la ira de Dios, Dios lo hizo en su benignidad para mostrarnos misericordia, o sea, para mostrarnos misericordia a los pecadores. Increíble. O sea, de manera que, como dice la escritura, que Dios realmente es misericordioso, eh, es realmente maravilloso que Cristo haya muerto en la cruz y que ese evento tan horrendo en la historia, que un justo haya muerto, ¿verdad? El peor juicio de la historia, el juicio más injusto de la historia, Dios lo haya planeado, ¿verdad? De manera que eso sirviera para nuestra redención. La ira de Dios fue sobre Cristo. Él fue entregado a sus enemigos, llevó las maldiciones que merecía el quebrantador de la ley, habiéndola él cumplido. Y lo hizo por nosotros, para salvarnos. Qué increíble misericordia la de Dios, ¿no? Entonces noten allí que ahí está jugando siempre. Por eso a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta doctrina debe hacernos descansar increíblemente porque cada cosa en nuestra vida, sea mala o buena, Dios la ha planeado, no solamente la permite, la ha planeado, la ha decretado para su gloria y para nuestro beneficio. Esto es maravilloso. Esto debe hacernos descansar completamente en Dios. Y por supuesto, esta doctrina debe llevarnos a tener cuidado y cautela porque las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las cumplamos. Y las secretas y ocultas son de Dios. O sea, no estamos queriendo penetrar en el secreto de Dios cuando hablamos de estas cosas. Solamente Dios ha revelado esto, pero ir más allá, ¿no? De ¿por qué me dio esto que me dio? ¿Por qué me está pasando esto? Pues tal vez no te des cuenta en el momento. Dios tiene una razón y tal vez nunca te la diga. Pero lo que sí puedes saber es que estás en manos de un Dios benigno, misericordioso, ¿verdad? Que tienes tu vida en sus manos y que todo lo que ha decretado y permite en tu vida es para su gloria y para tu beneficio, si es que eres creyente, ¿no? Eso es increíble. Efectivamente, siguiendo con esta conexión que hace nuestra confesión de fe de Westminster, presentando el decreto o el propósito santo, inmutable, amoroso de Dios. Me recuerda al profeta Isaías que está hablando de cómo el Señor en su bondad manifiesta a él, otra vez en el capítulo 6, en cuanto a la santidad y misericordia, pone a Isaías a predicar el evangelio en medio de una generación que no va a creer Mm. en el Señor. Aún así, Dios, por medio de esa proclamación, va a preparar el pueblo para, por una parte, juzgarlos por su incredulidad y salvarlos por medio de su fidelidad, la fidelidad de Dios. Esas dos caras, esos dos
episodios simultáneamente vistas en el propósito divino nos deben ayudar a recordar que la misericordia del Señor en bondad, en verdad, también aborrece simultáneamente el pecado, la transgresión. Éxodo 34, 6 al 7, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Aquí encontramos, por ejemplo, lo mismo. Dios usa las cosas que los hombres hacemos mal y declara que esas cosas son pecado y las aborrece y las juzga, las castiga. Pero Dios tiene el poder de hacer que de eso malo, que sigue siendo malo y será malo, Él logre por su poder, por su soberano propósito, por su sabiduría, llevar eso a fines que terminan en su gloria, como vimos en Proverbios, aún el malvado para el día malo, y en beneficio del pueblo de Dios. Jeremías está confundido, el profeta, porque Judá está actuando mal. Qué terrible, qué perverso. Y dice en el capítulo 10 del libro que lleva su nombre, versículo 23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Notemos esto. ¿Qué es lo que motiva en el hombre el cambio, el arrepentimiento, la corrección? La bondad de Dios, el saber que hay un Dios que va a juzgar el pecado del hombre, que ha juzgado todas las cosas en Cristo para aquellos que siendo pecadores y escuchan su mensaje, son convertidos, advertidos y pueden ahora caminar en obediencia al Señor. Él recompensa al hombre que lo busca con diligencia, como dice Hebreos 11:6. Él que cree que hay un Dios, él también es galardonador de los que le buscan. Pero ¿qué podemos ver más allá, Andrés, sobre los juicios de Dios, que son muy importantes para que lo tengamos en mente? Dice que los juicios de Dios son terribles, ¿no? Y son justos. O sea, Dios nunca juzga arbitrariamente. Cada cosa que nosotros hemos hecho, Dios la va a juzgar. Dios es grande, fuerte, temible, dice Nehemías 9, ¿verdad? Él guarda el pacto y la misericordia, pero Él es justo en todo lo que viene sobre nosotros. Y eso para el creyente debe ser motivo de temor, por un lado, porque uno cuando libremente peca, uno piensa, hay gente que me ha dicho, no, pastor, yo creo en la soberanía de Dios y bueno, mi pecado Dios es soberano y todo esto está orando para mi bien. Y yo dije, pero Dios, o sea, Dios es justo, ¿verdad? Y eso es lo que dice Nehemías. O sea, Nehemías entiende que él es responsable, que el pueblo ha sido responsable y que la situación en la que ellos estaban en ese momento, que se quedaron, o sea, que quedaron, por supuesto, fuera de la tierra, estaban con la ciudad arruinada y esto, o sea, ellos merecían ese trato de parte justo, ese trato justo de Dios. O sea, Dios disciplina y Dios juzga al impenitente. Entonces, como que salir como que Dios es soberano y mi adulterio es voluntad de Dios, ¿verdad? O no, o sea, hay que temer a Dios. Eso es un sinónimo de que la gente no está temiendo a Dios y que está yendo por el camino de la apostasía, de hecho. O sea, Dios es temible en sus juicios. Y por esta razón vino muchas veces el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel, que era la iglesia visible del Antiguo Testamento. Dios disciplinaba a Israel, ¿verdad? Y los creyentes verdaderos veían su mano poderosa fuerte sobre ellos y se arrepentían. El Es creyente así. verdadero, la gente que Dios ha rescatado y salvado, se arrepienten. Pero en la iglesia habían personas incrédulas y apostataron y siguieron endurecidos en su corazón. Y Dios lo destruyó, ¿verdad? Y vino el juicio sobre ellos.
Entonces, en la iglesia visible hay personas que son creyentes y que no son creyentes y se burlan de Dios pensando que Dios va a ser misericordioso con ellos y que va a perdonar su iniquidad, pero es que si una persona no tiembla delante de Dios y no se arrepiente y confía en Cristo, pues Dios lo va a galardonar si hace esto, pero si no, Dios es justísimo y terrible en sus juicios y detesta el pecado. Eso es muy importante, Dios detesta el pecado. Y el Salmo 5:5 dice que los insensatos, o sea, los que viven de acuerdo a su voluntad, no estarán delante de sus ojos. Dios aborrece al que hace iniquidad. Entonces, que alguien que esté en pecado hoy, que nos esté escuchando y piense que Dios es misericordioso y perdonador, sí, pero mientras tú te mantengas en el pecado, ¿verdad? Y mueras en tu ley, realmente tienes que saber que lo que te espera va a ser el terrible juicio de Dios. Los insensatos no van a estar delante de sus ojos. Y es nuestra responsabilidad, pues, arrepentirnos de nuestra maldad, abandonar el pecado y volvernos a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios de ninguna manera va a declarar como inocente al que es culpable. Esto es imposible. Solamente Dios lo hace si tú te escondes en Cristo arrepintiéndote de tu pecado. Arrepentimiento es un cambio de dirección, ¿no? Es dejar de hacer mi voluntad y comenzar a vivir para la gloria de Dios y confiando en Dios como le veíamos la semana pasada, ¿no? Yendo de la mano de Dios, confiando en Dios para que Él sea quien nos santifique. Pero si alguien no está luchando con su pecado y se entrega a Él pensando que Dios es benigno y misericordioso y que todo lo está haciendo para su bien, es un calvinista falso. Es en un sentido Exactamente. cristiano, un cristiano que no es cristiano. Correcto, correcto. Esto es común. Mucha gente al aplicar mal este tipo de doctrinas, lo que está haciendo es a Dios culpable de sus pecados, como si Dios lo estuviese mandando a pecar, como si Dios estuviese aprobando su pecado o si Dios incluso lo estuviese premiando por su Ujú. pecado. He encontrado personas que me han dicho, y yo creo que usted también le ha pasado, hermano, y es que hay gente que dice, sí, 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 pero es que Dios conmigo ha hecho algunas excepciones. No, Dios no tendrá por inocente al culpable y Dios no hace acepción de personas en el juicio. Hacer acepción de personas es mirar la apariencia. Dios no es impresionado ni por nada ni por nadie. Él es Dios. Y siempre que estudiamos la doctrina de Dios debemos recordar, en resumen, Dios es santo. Eso implica que está lejos de mi vida pecaminosa, pero Dios también es justo. Y eso significa que no solamente Él aborrece mi pecado porque es santo, sino al ser justo lo va a castigar. Por eso los hombres deben temer frente al único Dios verdadero. Y además, nosotros los creyentes que hemos recibido esta información, debemos asegurarnos que no solamente sabemos cosas acerca de Dios, sino que conocemos a este Dios. Hemos degustado su bondad, su misericordia y hemos sido rescatados de la fe de los demonios, Andrés. Los demonios, según Santiago capítulo 2, 19, creen en el monoteísmo, o sea, son ortodoxos en cuanto al monoteísmo. Y tiemblan. Saben que hay un Dios, Mm. tiemblan, pero no cambian. ¡Ah! ¡Wow! La fe de los demonios es esto, como dice Santiago, ¿crees en un Dios magnífico, increíble? Sí, los demonios también. No, la fe cristiana o la fe reformada o como le llaman el calvinismo, es una fe centrada en Dios, que tiembla, que teme, que busca la gloria suya y como lo representó perfectamente el Hijo de Dios. Señor, que no se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad mejor y no la mía. Y eso nos enseñó Él a orar. Padre nuestro, estás en los cielos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, no nuestra voluntad, que es lo mejor para nosotros y que se hace en los cielos y en la tierra siempre. Así es. Así que, queridos oyentes, importante esto, ese tema. Dios no puede ser burlado.
¿verdad? Y eso debe producir en nosotros un santo temor para apartarnos del pecado, correr a Cristo, vivir en dependencia de Él. No tienes que estar atado al pecado cuando tienes un Dios tan poderoso como el que estamos conociendo aquí en la palabra de Dios, en nuestra confesión de fe. No te pierdas el próximo episodio. Vamos a seguir hablando de este precioso y poderoso Dios que nos redimió y nos rescató en Jesucristo. Qué increíble Dios el que tenemos, en que podemos confiar. No hay forma de seguir iguales, ¿verdad? Después de que conocemos a este poderoso, excelentísimo y precioso Dios que obra su voluntad en nuestras vidas, que termina lo que comienza, que es fiel y firme en sus propósitos. Este es nuestro Dios. Así que les invitamos a conocer con nosotros a nuestro poderoso Dios. Qué bueno, hermano. Y bendiciones para todos. Qué bueno poder acompañarles en este su programa, Nuestra Herencia Reformada. Vemos en la próxima. Que Dios los bendiga.